Nixon en China es una ópera que tiene un origen verdaderamente singular y sin precedentes en la historia del género, porque claro, no es un encargo de un teatro o de una sociedad filarmónica o de un empresario, no. Es pues una ocurrencia que tiene el director escénico, Peter Sellars, y que pone en contacto al compositor, a John Adams, y a la libretista, Alice Goodman, que además no se conocían entre sí, y que además los dos habían manifestado reiteradamente que no tenían ningún interés por la ópera, y entonces los pone de acuerdo, los une, para proponerles que escriban una ópera sobre un tema que él lo denomina el acontecimiento totémico del siglo XX. La frase es literal, que consiste, claro, pues en los 6 días que Nixon, en una operación política pues muy arriesgada y muy inteligente, por otra parte, pues estuvo de visita en la China de Mao entre el 21 y el 27 de febrero de 1972. Ya digo que esto es algo que no tiene precedentes en la historia de la ópera. La historia parte de un director escénico y pone de acuerdo pues, al compositor y la libretista que no habían manifestado interés por el género. Entonces, Alice Goodman, que ya vio, nunca había escrito ni se le había pasado por la cabeza hacer un libreto de ópera, en el prólogo de la partitura, precisamente, tiene un largo texto en que ella cuenta toda la génesis de su trabajo. Y ahí, entre otras cosas, dice que de inmediato, cuando le encarga Peter Sellars, le propone la obra, dice, de inmediato pensé que quería hacer una ópera heroica y no una pieza satírica. Y entonces Peter Sellars me dijo que eso mismo le había dicho John Adams cuando le propuso la idea. Esto está escrito aquí en el prólogo de la partitura y tiene mucha gracia, ¿no? John Adams, que ha nacido en 1947 en Worcester, en Massachusetts, pues es un compositor muy reputado, muy famoso universalmente. Podríamos decir, luego hablaremos de ello, que pertenece a la segunda generación de los minimalistas americanos. El padre era clarinetista de jazz y la madre también cantante de jazz, y él aprendió el clarinete con el padre, aunque luego, claro, lo perfeccionó ya con Félix Bassaglia, que era el primer clarinetista de la Boston Symphony. Luego se marcha a Harvard y allí estudia composición con diferentes profesores, los más conocidos de los cuales son Leon Kirchner y sobre todo Roger Sessions. Y en el año 71 se traslada ya definitivamente a San Francisco y entonces, él adquirió con el contacto con estos profesores, ha adquirido un oficio absolutamente incuestionable, ¿no? Y entonces se traslada en el 71 a San Francisco y con Edo de Bart, un compositor en el año 80, crea una orquesta que dirige él para dar a conocer lo que él llama músicas infrecuentes. Y entonces, esto es el año 71, y en el año 82 al 85 va a ser compositor residente de la Filarmónica de San Francisco, y luego ya en el año 83 es cuando recibe precisamente la propuesta de Peter Sellars. Entonces, algunas obras de John Adams ya habían hecho mucha fortuna en los conciertos sinfónicos. La primera, que desde el año 77, que alcanza éxito, se llama Phrygian Gates, o sea, puertas frigias, porque es modal, está escrita en modo frigio, modo de mi. Luego Harmonium, de 1981, y del 85 otro que se llama Harmonie Liere, es decir, exactamente igual que se titula el Tratado de Armonía de Schoenberg, con el que por otra parte no tiene la menor relación. Y en el año 83 estrena una obra para orquesta de cuerda que se llama Shaker Loops, o sea, bucles agitadores, que ahí está el germen de todo el estilo ya definitivo, que es justamente el que nos vamos a encontrar en la partitura de Nixon en China. Entonces, por cierto, Nixon en China, una pieza que luego se ha hecho popularísima es el The Chairman Dance, o sea, el presidente baila, que está tomado del principio del tercer acto de la ópera, pero que luego, ha dejado algún material, pero prácticamente todo el fragmento, que es una especie de foxtrot, pues ha salido de la ópera y se ha convertido en una pieza orquestal que ha tenido muchísimo éxito, se toca con mucha frecuencia, ¿no? Y entonces, él
inicialmente nunca había querido escribir una ópera. Pero bueno, la propuesta de Peter Sellars le acaba interesando y con Peter Sellars va a escribir, después ya de Nixon en China, varias óperas más. La primera va a ser en el año 85, que la estrena en Bruselas, La muerte de Klinghoffer, que La muerte de Klinghoffer es sobre León Klinghoffer, que bueno, pues fue una víctima del asalto al transatlántico Achille Lauro por un comando terrorista. Y entonces ese comando terrorista tomó como rehenes a los viajeros y acabó asesinando a uno de ellos, a León Klinghoffer. Bueno, pues que era judío, el comando era un comando terrorista palestino, ¿no? Entonces ahí está esa segunda ópera de él, con libreto de Sellars, y luego pues ha hecho una comedia musical, I Was Looking at the Sailing and Then I Saw the Sky, que es sobre un texto muy divertido, por cierto, de Jenny Jordan, la activista y poeta jamaicana, y el título, Yo estaba mirando al techo y después vi el cielo, es precisamente un verso del texto, pero no es una ópera, es una comedia musical. Y luego, posteriormente, y nuevamente ahora, si el libreto de La muerte de Klinghoffer es de Alice Goodman, luego la siguiente ópera, que es Doctor Atomic, el libreto es de Peter Sellars. Y claro, a lo que se refiere precisamente es a la construcción y el estallido de la primera bomba atómica, que esa obra es del año 2005, se estrenó en Berkeley, en California. Y todavía en tiempos ya muy recientes, pues ha hecho otra ópera en el 2022, que es Antonio y Cleopatra, que claro, se basa en el drama de Shakespeare, que claro, el libreto es del propio John Adams, que lo que hace es recortar, claro, el texto de Shakespeare es muy largo, está muy acortado, pero todo el texto procede precisamente de la obra de Shakespeare. Esto es lo que, en definitiva, a principios del siglo, Edgar Istell denominó como literatura ópera literaria. Bueno, pues precisamente esta última, por ahora, esta última composición operística de John Adams es justamente una ópera literaria, en el sentido de Istell. Por su parte, Alice Goodman, que es 11 años más joven que el compositor, nació en St. Paul, en Michigan, luego se ha trasladado a Europa, es judía conversa, es anglicana y además es sacerdotisa anglicana y bueno, en el Trinity College, capellán, ha estado como capellana habría que decir, y también está casado con otro poeta que es Geoffrey Hill. Ella había publicado ya 2 o 3 libros de poesía cuando le llega el encargo de John Adams. Entonces, al principio, ya digo, no pensaba hacer una ópera, pero cuando Adams la convence, pues escribe la ópera y escribe ese texto de la partitura al que me he referido, en el que también más adelante, además de lo que hemos dicho antes, dice que, y esto es muy interesante, la imagen de la Revolución China no era la misma en Sellars, en Adam y tampoco en mí misma. Sospecho que estamos en desacuerdo sobre las ideas de paz y de lo que cada uno de nosotros entendemos sobre las ideas de paz y de progreso. Y así que nuestra colaboración, dice muy bonito, fue polifónica, o sea que cada uno iba en una línea diferente, ¿no? Fue polifónica, pero dimos lo mejor de nosotros mismos en diferentes contrapuntos y los caracteres de la ópera, eso sí, son todo lo elocuentes de lo que hemos sido capaces. En fin, el texto está escrito pues en dísticos que riman, es decir, está escrito poéticamente. Podríamos decir que continuar una sugerencia de Borges cuando dice que no hay que olvidar que la condición esencial del arte es justamente la irrealidad. Pues claro, nadie habla en verso, pero precisamente por eso el libreto está escrito en verso, en dísticos que riman como si fueran pareados, pero que no son de arte mayor, son por emplear nuestra terminología, de arte menor. El caso es que, bueno, Nixon en China se estrenó en Houston, en Texas, el 22 de octubre del 87, y dirigía Edo de Bart musicalmente, y claro, la dirección escénica, lógicamente, era de Peter Sellars. Luego esa misma producción se trajo a Europa, se vio en Edimburgo, se vio
en Ámsterdam, la misma producción siempre, y luego se ha visto ya en muchos sitios, se vio en Bielefeld en el 89, en Bobigny en el 91, en el 92 en Frankfurt, siempre dirigiendo John Adams a la escena, Peter Sellers la escena, pero ya en estos casos dirigía la orquesta John Adams. Y bueno, luego se ha hecho pues me parece que 14 o 16 ciudades de Europa y de América en los siguientes 20 y tantos años. Es interesante porque la crítica europea ha sido más benevolente con la ópera de Adams que la crítica estadounidense. Por ejemplo, pues Jacques Emmanuel Fournier, en Ópera Internacional, escribía cuando la obra se estrenó en París que más allá de su aspecto mundano, el espectáculo solo puede calificarse como un éxito. Y también luego John Allison, en Ópera de Londres, la revista Ópera de Londres, cuando la obra se hizo en la English National Opera, dice que no cabe duda de que Nixon en China ocupará un lugar en el repertorio junto a las óperas históricas del pasado, cosa que efectivamente se ha demostrado cierta. Y es interesante porque las críticas estadounidenses, bueno, por poner un ejemplo, nada menos que en el New York Times, Donald Heinigen, un poco despectivamente, dijo que se trata simplemente de un espectáculo de variedades. O sea que, curiosamente, la crítica europea ha sido más benevolente que la crítica americana. Entonces, bueno, Nixon en China pertenece a lo que un famoso crítico musical y cinematográfico, ¿verdad?, William Scholl, pues ha denominado, no sin ironía, como óperas de la CNN, refiriéndose, claro, a la famosa cadena de noticias estadounidense, ¿no? Porque, claro, son óperas que están basadas en acontecimientos de la realidad periodística. Y pone varios ejemplos. El primero, del año 85, de Anthony Davis, que es sobre la vida y el tiempo de Malcolm X, sobre el famoso activista estadounidense, negro. El 87, Nixon en China. En el 90, John Moran, la familia Manson, sobre esta famosa familia de asesinos, ¿no? Y luego ya la muerte de Klinghoffer del 91, a la que me he referido hace un momento. Stuart Wallace, Harvey Milk. Harvey Milk es sobre este hombre, ha sido y es importante considerarle el primer homosexual masculino que ha alcanzado un cargo público en Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues hace una ópera en honor suyo. Luego, Jack Heggie, Dead Man Walking, que además se ha visto en este teatro, ¿no?, que es sobre el libro de Helen Prejean, que es una violentísima requisitoria en contra de la pena de muerte. Edmond Lacam, en el año 2003, Marianne, sobre Marianne de Cantuar, que es sobre el famoso escándalo de la petrolífera Elf. Marc-Antoine Tournage, Anna Nicole, sobre el asesinato de la famosa playmate Anna Nicole Smith, también. Christoph Theophandis, Heart of a Soldier, el corazón de un soldado, que es sobre los atentados del 11 de septiembre. En fin, todas estas óperas, claro, son óperas de tipo periodístico, los argumentos son periodísticos, son de la más absoluta actualidad. Y podríamos decir en líneas generales, que en realidad esta actualidad periodística es una manera de disimular que el lenguaje musical empleado es absolutamente académico. Tonal, pero tonal de manera absoluta. Esto no quiere decir que no estén muchas de ellas pues muy bien escritas, que no funcionen muy bien dramáticamente, pero bueno. Pero el caso de Nixon en China es diferente. Es diferente porque, la obra, como lo que decíamos antes, John Adams, se mueve en una estética que no es estética tonal, aunque todo lo que suena en su música sea consonante. Es una aparente paradoja, pero en fin. El caso es que no es tonal, pero no es convencional, no es académico. John Adams pertenece, como decíamos antes, a lo que podríamos llamar la segunda generación de los músicos minimalistas estadounidenses, que habría que proponer, en vez de la palabra minimalismo, la palabra repetitivismo, que yo creo que explica mucho mejor el funcionamiento del lenguaje musical. Pero en fin,
estos personajes, él es como 10, 11 años más joven que los que iniciaron el movimiento, que fueron Stevie Ray, que es del año 36, Terry Riley, que es del 35, Philip Glass, Lamont Young, que han nacido todos pues eso, en el año 35, 36, en que se usa la consonancia, pero no de una manera tonal. Hay una efeméride importante, que es el estreno en Europa de una obra de Terry Riley que se llama In C, en Do. Se había estrenado el año anterior en Estados Unidos, y aquí se hizo precisamente en el festival veraniego, ¿no?, de Darmstadt, de los cursos de Darmstadt, que han sido como la cátedra de la música serial, posterior, en fin, de la vanguardia europea más radical. Ahí han dado clases Pierre Boulez, Stockhausen, Luigi Nono, en fin. Y entonces, en el año 65, en el seno de ese contexto, los cursos habían sido fundados, como se sabe, por Wolfgang Steinegger en el año 47. O sea, es la vanguardia de la segunda posguerra, digamos. Y entonces, en ese contexto es donde se estrena In C. In C es una obra que se basa en, bueno, hay una pulsación rítmica, que esto es muy importante en todos los compositores del minimalismo, una pulsación rítmica invariable, que en este caso es como negra 120, que son los dos does de la octava más alta del piano. Y entonces, sobre esta pulsación, la partitura es simplemente un conjunto de 35 formantes, 35 células de un compás o de menos de un compás, que todas están en do, y que los diversos instrumentistas pues, pueden ir entrando cuando quieren, empezando por la primera y acabando por la última, y con la única condición de que nunca pueden coexistir más de 3 células a la vez. Entonces, claro, lo que suena está en do mayor, pero no está en do mayor desde un punto de vista armónico, porque no hay modulación, estamos siempre escuchando pues, sobre la base de ese do. Cuando se estrenó en Darmstadt, al cabo de media hora, un poco más, que llevaba la interpretación, de repente, lógicamente estaba preparado, se apagó la luz de la sala donde la obra se interpretaba, pues lógicamente para interrumpir la interpretación, porque claro, la obra, desde el punto de vista lógico, tiene un principio, pero lo que no tiene es un final. Se puede acabar cuando se quiera. Bueno, pues allí apagaron la luz, evidentemente con la intención de concluir con la interpretación. Bueno, ese verano, en todos los ambientes musicales europeos, no se habló de otra cosa que de la pieza de Terry Riley. Porque, claro, era algo completamente insólito en comparación con lo que se estaba haciendo en Europa, además por los compositores más avanzados, ¿no? Entonces, aquello fue un verdadero escándalo, no sé si llamarlo, pero no se habló de otra cosa ese verano en todos los ambientes musicales europeos. Y claro, la cosa tuvo su inmediata repercusión, y en autores europeos, pues eso, como Henry Gorecki, como John Taverner, como Arvo Pärt, en fin, que inmediatamente la influencia del minimalismo o del repetitivismo, como le queramos llamar, pues fue inmediata, ¿no? Entonces, John Adams, claro, como pertenece a esa segunda generación, podríamos decir, nació 10 años después, 11 años después del primer grupo de minimalistas, pues su música es y no es, participa y no participa de esas ideas. Hay una idea de repetitivismo, pero claro, el minimalismo es un gran orquestador y lo que escribe siempre suena muy bien, porque está muy bien trabajado para la orquesta. Entonces, lo que no hay son desarrollos armónicos, lógicamente. Son bloques tonales, bloques armónicamente tonales, pero que no evolucionan y que en un momento dado se sustituyen por otro. Entonces, el arranque, la partitura, pues los primeros 25 compases, lo único que se escucha es la escala de la menor, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, y debajo hay una pedal de la en los graves, ¿no?, que en un momento dado se sustituye por un fa natural, y un poco más adelante, después de esos 25 primeros compases, por un fa sostenido. Y luego, es decir, que se escucha el la menor y el fa sostenido a la vez, y luego pues se pasamos a sol mayor más mi bemol. Entonces, claro, hay un juego de bloques que en realidad son bitonales, pero que esa bitonalidad no se desarrolla como tal, y que además normalmente están a distancia de tercera, una tonalidad de la otra. Hay una consonancia, pero no una tonalidad. El primer acto, pues claro, acaba, como había empezado, con
con la simultaneidad de la menor y fa sostenido mayor. El segundo acto empieza en do mayor más mi mayor y luego en la segunda parte mi bemol mayor más sol bemol, y el tercero empieza sol mayor más si bemol y bueno, pues acaba con un mi bemol agudo, acaba con un largo episodio solamente en sol mayor y con un mi bemol sobreagudo que resuena, ¿no? Que tiene su importancia argumental. John Adams, en una entrevista que le hace Jonathan Cott, describe su propia música perfectamente de este modo. Dice: utilizo bloques sonoros que quizá debiera llamar imágenes, no sugiere la idea del cine, ¿no?, con una idea pictórica o cinematográfica que no está asociada al desarrollo. No se puede decir con más claridad. Entonces, claro, de una tonalidad a otra se pasa a través de lo que él llama gate, puerta, porque claro, en un momento dado, cuando llevamos veintitantos, 30, 40 compases oyendo una tonalidad, inmediatamente lo sustituye otra, mejor dicho, otra bitonalidad, pero no hay una modulación previa, no. Es simplemente pues como los planos del cine, que de un plano general pasamos a un primer plano, pues exactamente igual, de un bloque en una bitonalidad, plum, pues pasamos a otro. Entonces, por ejemplo, el acto segundo comienza con 28 compases sin salir de la tonalidad de do mayor. Y en el compás 29 se sustituye por otro bloque que es sol menor más mi bemol. Y ese mi bemol, que es al que me he referido antes, tiene mucha importancia porque ese mi bemol suena justamente cuando a Pat Nixon, a la mujer de Nixon, que ha emprendido en el segundo acto pues una gira por China donde le van enseñando pues diversas cosas, la llevan a una fábrica de cristal y entonces allí le regalan un elefante de cristal y claro, ese elefante de cristal es la nota mi bemol. Es un momento muy bonito, muy poético, porque claro, el elefante es el símbolo del Partido Republicano, que es al que Nixon pertenecía, y de hecho es la última nota que se va a escuchar en la obra sobre un largo episodio que se escucha solamente el acorde de sol mayor, y entonces el último acorde se escucha también sol mayor, pero con un mi bemol sobreagudo. Y claro, ese mi bemol sobreagudo pues tiene en este caso concreto pues una función de tipo simbólico, ¿no? Entonces, la vocalidad. Pues la vocalidad de la obra es una especie de recitativo arioso, constante, digamos, que claro, está basado, lógicamente, en los arpegios de las tonalidades que tiene de sustentación. Pero hay un par de episodios en el segundo acto que adquieren ya una dimensión distinta, que corresponden a las dos mujeres, a Pat Nixon y a Chiang Ching, que es la esposa, la tercera esposa en concreto, de Mao Zedong. Entonces, en la primera parte, el área de Pat Nixon, cuando le van enseñando las diversas cosas de China, pues es un largo episodio que en realidad es d'Urcomponir, que es muy lírico, es una parte, digamos, pues, y melódicamente tiene interés, ¿no? Una parte pues como muy elegíaca. Y luego a continuación viene el aria de Chiang Ching, que es todo lo contrario, es un aria muy virtuosística, que se lleva la voz hasta el do, vamos, hasta el re, tiene que subir en varios momentos. Es una cosa de una dificultad considerable, muchas vocalizaciones. Y entonces, claro, aquí con lo que se está jugando, además Chiang Ching va en todo momento acompañada por las tres secretarias de Mao, que tienen que ser tres contraltos del coro, con lo cual inmediatamente nos trae a la cabeza a la reina de la noche mozartiana y a las tres damas que la acompañan. Está jugando con esa referencia pues todo el tiempo, ¿no? Entonces, si la primera es de una estructura más libre, la segunda, la aria de Chiang Ching, es claramente una estructura de aria da capo, ¿no? Y además, claro, el mi bemol de la una y el la menor de la otra, pues están a distancia de tritono, lo que claro, no hay una unidad posible entre ambos personajes. En fin, la obra está llena de referencias, claro, como estamos diciendo, de Bach a Mozart, aparte de lo que hemos dicho, pues también el Requiem hay algún momento que se escucha el fragmento, se escucha algo que recuerda un fragmento del
del Requiem, de Richard Strauss, en concreto también hay algún momento que nos recuerda la Sinfonía Alpina, también de Bernard Herrmann, el Bernard Herrmann de Vértigo, está clarísimo que en algún momento nos acercamos a ello. Incluso hay un momento también en que se cita el despertar de la Valquiria, o sea que hay un juego metalingüístico que, bueno, es uno de los, y juego de irlo descubriendo, pues es también uno de los grandes atractivos de la partitura, de la obra, ¿no? Beatriz Ramant lo ha escrito, lo ha dicho muy bien, que dice que la música de Nixon en China es una música que no pretende hacer tabla rasa de la música anterior y que no desprecia ningún lenguaje, de los Rolling Stones o el gospel a Debussy. Esta idea está muy bien expresada porque, claro, Debussy en concreto y sobre todo sus últimas obras están un poco basadas en lo mismo de la música de John Adams, es decir, son bloques pequeñitos, pero que se alternan y que no hay un desarrollo. Por ejemplo, la pieza este piano de los estudios para las sonoridades opuestas, pues son bloques que son como independientes, que pasamos del uno al otro, que no hay nada que los relacione intermedio, simplemente en el interior del bloque se expone un material, se elabora mínimamente y luego pasamos al otro. Algo parecido ocurre también en el segundo movimiento de la gran obra sinfónica que es El mar. O sea que el símil que se expresa en esta opinión pues no está muy exacto, ¿no? Por su parte, Michael Tilson Thomas, el eminente director de orquesta, también ha expresado muy bien las virtudes de la obra, en el sentido de que dice esta música tiene un sentido de la inmediatez que deriva de los ecos que en ella se perciben de la música del rock, del pop, del folk, y a partir de los cuales se crea algo más amplio, más complejo y más sofisticado, ¿no? Aunque eso sí, siempre la idea de la base de una pulsación constante, pero que va cambiando, va alternando de compases, con lo cual tan pronto estamos en parte fuerte como estamos en síncopa, en fin, ese juego rítmico es importantísimo en la estructura musical de la obra. En fin. Michel Schneider, por su parte, con él ya vamos a concluir, ha hecho una comparación con cierta ironía, pero muy precisa, diciendo que Nixon en China en realidad es una paráfrasis, o si se quiere, pues una cierta parodia de lo que fue la gran ópera francesa del siglo XIX. Solamente que, claro, en vez de tomar un tema histórico, como es por ejemplo el Don Carlos de Verdi, ¿no? Un tema histórico, pues no, aquí lo que se toma es un tema de tipo periodístico, pero que cumple esa función. ¿Por qué? Pues por la importancia del coro, por la importancia del ballet, porque efectivamente en el segundo acto hay un ballet que tiene muchísima importancia cuando la llevan a Pan Nixon a presenciar pues una ópera china. Y entonces, claro, ahí entra otra dimensión que es la dimensión metalingüística, porque claro, estamos viendo teatro dentro del teatro. El coro, ya digo, tiene un papel también importante. De manera que efectivamente es cierto que estamos ante una nueva manera de ver, con cierta ironía incluso, pero las grandes líneas de la gran ópera francesa del XIX, la ópera napoleónica, podríamos decir. También, bueno, luego la idea del concertante, de varios personajes que hablan a la vez cantando cosas distintas, que están al final del acto primero. Y por su parte el acto tercero, al contrario, el acto último, pues hay una especie de meditaciones que se van alternando entre los personajes que antes estaban unidos y que ahora están como separados en diferentes espacios, ¿no? En fin, Schneider, y con ello vamos a concluir nosotros también, lo ha dicho muy bien en estos términos. Nixon en China no ofrece un verdadero conflicto dramático en sí. Es más bien una especie de oratorio escénico en el que los personajes finalizan la obra reflexionando, no sin cierta melancolía, sobre sus respectivos destinos.